Le doy la bienvenida a todos los alumnos que están conectados para la sesión síncrona de hoy, a los que se van conectando. Examen parcial. La próxima semana se llevará a cabo el examen parcial correspondiente a la mitad del tetramestre. El examen parcial va a incluir los temas única y exclusiva aquí en la clase. De las sesiones anteriores, ahí lo que es la... Y hoy vamos a ver en sí ejemplos siendo balances generales, cómo se presentan, cuáles son las formas, cómo presentarlo, y de los requisitos o algunas instrucciones que deben de llevarse a cabo para presentar este estado financiero denominado balance general. Voy a presentarles una diapositiva. Un segundito nada más. Y más que me confirmaran si la diapositiva ya la pueden ver ustedes ahí en pantalla. Ok. Nuevamente, el día de hoy vamos a ver el tema que se denomina balance general. Es el segundo estado financiero básico o el primer estado financiero básico junto con el estado de resultados. Este estado financiero, como ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, nos sirve para ver la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Vamos a ir desglosando los conceptos y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es el balance general o estado de situación financiera? Es el documento contable que presenta la situación financiera de un negocio a una fecha determinada. Esto ya lo hemos comentado. Los balances generales generalmente tienen un periodo o abarcan para efectos fiscales un año. Sin embargo, también los balances generales se pueden presentar en términos parciales o en términos provisionales de manera mensual, es decir, hacer la revisión de la situación financiera en los meses de enero, febrero, marzo, abril, consecutivamente al final del mes. Generalmente en las operaciones contables o administrativas dentro de las empresas es imposible que el mismo día último del mes se pueda ver la situación financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque todavía ese día hay operaciones que tienen que registrarse y que tienen que estar dentro de la información. Generalmente lo que se hace en las juntas directivas o en los consejos de administración, cuando se hacen ese tipo, se hace de manera mensual, pero se hace dentro de los primeros 5 días o dentro de los primeros 10 días cada mes. Obviamente depende de las políticas administrativas que tenga cada empresa. Hay empresas que lo ven inclusive hasta cada 2 meses, cada 3 meses, esto ya es variable. La información del balance general sí tiene que ser a un periodo determinado y aunque podemos verla a través de software al día, generalmente la información se tiene que cerrar en las operaciones de un periodo. El balance general presenta la situación financiera de un negocio porque mueve capital. Cuando vimos los anteriores temas, ¿se acuerdan que vimos el tema de activos, derechos y todos los empresas? A eso se refiere con propiedades, no nada más se refiere a propiedades de la que son las deudas o el pasivo, así como el valor de que ya vimos cuáles son las fórmulas y ahorita lo vamos a ver nuevamente y cómo se puede presentar el balance general, si se puede presentar en forma de cuenta o en forma de reporte. La situación financiera de la Cámara de parte de aquí, obligaciones y deudas que forman pasivos para mayor calidad.
¿Se está cortando la comunicación? Sí, profe, la verdad está algo intermitente. Yo dejé de escucharlo un buen rato. Bueno, les voy a pedir un poquito de paciencia. Ok, si quieren volvemos a comenzar para que no haya algún detalle. Es que, pues, digo, hemos estado teniendo intermitencia con el internet. De hecho, hace ratito terminamos una videoconferencia con y se presentó ese tipo de caso. Voy a volver a retomar el tema desde la diapositiva 1 para ir usándolo desde el principio nuevamente. Así que si tienen... Digamos que sí les agradecería nada más que si llega a presentarse una situación me lo hagan saber y no hay ningún problema. Nos regresan veces que sean necesarias, pero que sí queden claros los conceptos. El balance general es el documento contable que presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada o a una fecha determinada. Les comentaba yo que los balances generales nos sirven a los dueños o les sirven a los dueños de las empresas para ver cuál es la situación financiera de la empresa. Obviamente, hay muchas partes interesadas de esta información que ahorita las vamos a mencionar más adelante, pero la información se tiene que presentar en periodos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? La información, por ejemplo, de la situación financiera se puede presentar al 31 de enero, al 28 de febrero, al 31 de marzo. También les hacía el comentario que esas revisiones es muy difícil que se hagan el mismo día en que termine el mes, por cuestiones lógicas. Vamos a suponer que es una empresa del giro comercial que tiene sucursales que operan hasta determinada hora o que hay operaciones que todavía se registran en el último día, entonces no se puede ver con claridad cuál es esa situación financiera porque tendríamos que esperar al menos al día siguiente o hacer los ajustes correspondientes en las cuentas, que ese es otro tema que van a ver en el curso de contabilidad 2, para determinar cuál es la situación financiera real de la empresa. También en sesiones anteriores hemos comentado contabilidad de forma manual, es muy difícil verla, es decir, ya nos apoyamos mucho los contadores, los administradores, los que van para dudas en informáticas administrativas, en los software contables, que no es otra cosa más que un sistema que nos ayuda a registrar de manera en línea todas las operaciones de un negocio. Entonces, recapitulando, la información financiera del balance general se debe presentar por periodos cerrados a una fecha determinada. Ahí están generalmente dentro de los primeros 5 o 10 días de cada mes en los consejos de administración o cuando se hacen las reuniones directivas para ver cómo está esta situación financiera del negocio. Obviamente esto depende mucho de las políticas administrativas que tengan las compañías. Hay compañías que lo ven hay otros que los ven los días 5, dependiendo. Y obviamente también depende, hay compañías que no lo ven mensual, a lo mejor la información la ven trimestre, es decir, enero, febrero y marzo lo ven los primeros días de abril. Abril, mayo y junio lo ven los primeros días de julio. Hay empresas que lo ven mensual y lo ven en enero, lo ven los primeros 5 días de febrero, lo ven los 5 primeros días de marzo, así sucesivamente. Pero es importante recalcar que este estado financiero nos sirve para ver la situación de la financiera de la empresa y se hace una revisión del mismo en periodos cerrados, generalmente dentro del siguiente mes y que corresponde al mes inmediato anterior al que se está revisando. El balance general presenta la situación financiera de un negocio porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital. Esto hace un poquito hincapié a lo que vimos en las sesiones anteriores. Si recuerdan, vimos y desglosamos cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las principales de lo que viene siendo el pasivo, cómo se comportan, cuál es su naturaleza y obviamente cómo se clasifican dentro del balance general, es decir, si se clasifican de acuerdo en el caso de los activos de mayor a menor grado de disponibilidad y en el caso de los pasivos de mayor a menor grado de exigibilidad. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de balances generales y cómo se presentan las dos formas de presentar los balances generales y cuál es la más común que se utiliza actualmente. Hasta ahorita sí vamos bien, sí se está viendo bien la presentación y no ha habido interrupciones con el internet. Todo bien, profe, gracias. Ok, muy bien, vamos a continuar. La situación financiera de un negocio se advierte por medio de las relaciones y derechos que forman su activo, que ya lo comentamos, y las obligaciones y deudas que conforman su pasivo.
Y para mayor claridad, supongamos dos negocios que tienen los siguientes activos y pasivos. Aquí les voy a poner parte de lo que viene dentro de la literatura. Aquí tenemos dos compañías. Este es un ejemplo muy sencillo para ejemplificar cuáles son estas dos situaciones. Hay una empresa que se llama El Progreso, que tiene un balance general. Es algo muy sencillo, es activos de 1 millón. Aquí hay que aclarar que como es algo así práctico, dentro del activo pueden estar activos circulantes, activos fijos, activos diferidos. Y tiene pasivos por 200,000 pesos, que también puede haber pasivos circulantes, fijos y diferidos. Esto nada más para ejemplificarlo. Ahorita vamos a ver. Y el activo, que es 1 millón de pesos menos el pasivo, nos da nuestro capital de 800,000 pesos. Es decir, esta empresa, después de liquidar todos sus adeudos, es decir, todas sus deudas y obligaciones que tiene con terceros, como pueden ser acreedores, proveedores, tendría un capital neto o líquido de 800,000 pesos. Es decir, es una empresa fuerte. En el caso de la empresa La Quebrada, tenemos un activo, valores de activos por 1 millón de pesos y tenemos pasivos por 900,000 pesos. Por lo que nuestro capital, si hacemos la operación aritmética, es de 100,000 pesos. Es decir, esta empresa tiene menos dinero para hacerle frente a determinadas situaciones. Aquí nada más como caso de la empresa Quebrada, todas fueran activos y obviamente a lo mejor hasta tendría menos, ¿cómo se llama? Menos recursos para hacer frente. Aquí es un tema de índole global. Si se fijan, aquí el capital es mayor y aquí el capital es menor. Obviamente, estos saldos lo vamos a ver en cursos, en temas posteriores. Se tiene que llevar a cabo el registro de las operaciones contables. Ahorita nada más estamos viendo a nivel mayor cómo se comportan dentro del balance general. En el primero, que es en este caso, en el caso de la compañía El Progreso, la situación financiera es mucho más favorable que en el segundo, ya que el activo garantiza ampliamente el valor del pasivo. Esto es, con el activo se puede liquidar fácilmente el pasivo, que es lo que les comentaba. Tenemos nada más 200,000 pesos de deudas contra 1 millón de derechos o bienes. Mientras que en el segundo se tendría que realizar el activo, a veces a menos del costo para poder liquidar el pasivo y quizás no totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les comentaba ahorita, que si aquí vamos a suponer que dentro de estas cuentas de activo hubiera, o que fueran prácticamente puras cosas de muy poca realización, como en el caso, vamos a suponer que el activo sea 1 millón de pesos en terrenos y nuestro pasivo sea de 900,000 pesos en proveedores, por poner un ejemplo. Como el activo fijo es de menor disponibilidad, a lo mejor vamos a batallar para poder vender ese activo o deshacernos de él para poder hacer frente a los 900,000 pesos de los proveedores, que de acuerdo a la clasificación de los pasivos, tiene un mayor grado de exigibilidad. A eso se refiere, que en este caso, si se tendría que realizar este activo para poder hacer frente a los compromisos que hay con el caso del ejemplo de lo que vienen siendo los proveedores. Hasta ahorita sí está quedando más o menos claro el concepto del balance general. ¿O algún comentario, alguna duda que tengan hasta ahorita? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Gracias. Ok. Vamos a continuar. El balance general únicamente presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, o sea, al día en que se practica. Un segundito, por favor. Al día al que se practica el balance general. Porque si se hiciera un nuevo balance al día siguiente, no presentaría exactamente la misma situación, debido a que los saldos de las cuentas serían distintas, aun cuando no se practicara ninguna operación. Pues hay operaciones que se realizan solas, es decir, sin la intervención de ninguna persona. Por ejemplo, la baja del valor que sufre el mobiliario por el transcurso del tiempo, la amortización que sufren los gastos de instalación, la pérdida del valor que provoca la volatilización de los líquidos almacenados, etc. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que practicamos un balance general o determinamos un balance general al día 31 de enero o al día 15 de febrero.
Generalmente son mensuales, pero también se puede hacer a una fecha determinada, siempre y cuando se reúna toda la información que presente la situación financiera de dicho balance. ¿A qué se refiere con que los saldos no son iguales aunque no haya una operación? Vamos a suponer que el 31 de enero tenemos un valor en activo de pesos netos, pero dentro de esos activos fijos también podemos tener, por ejemplo, mobiliario y equipo, el cual va a sufrir una depreciación por el paso del tiempo. Esa depreciación hace que el valor de ese activo disminuya. Entonces, lo que el activo valía al 31 de enero 1,000,000 de pesos, a lo mejor, por poner un ejemplo sencillo, por el paso del tiempo, al 28 de febrero va a valer 900,850. Esa es una operación que, aunque no se tenga que registrar de inmediato, hace que la situación financiera de la empresa no se presente de manera correcta. Generalmente, las empresas grandes o las empresas multinacionales realizan dictámenes financieros con despachos que son los que les determinan que la información financiera que se presenta sea la correcta. Generalmente estas empresas hacen por varias situaciones. Generalmente son empresas que cotizan en bolsa, generalmente son empresas que tienen mucho trato con terceros, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y que la información que se presenta debe de ser al 100% para la toma de decisiones. Generalmente cuando no son tan grandes, bueno, a lo mejor no hay necesidad de dictaminar financieramente la empresa. Un dictamen financiero significa que un contador público por el Instituto de Contadores Públicos, en el caso específico de Nuevo León, determine a través de una auditoría y de una revisión de los diferentes NIFs. Las NIFs son las normas de información financiera que nos dicen cómo debemos de registrar y cómo se deben de presentar información. Ese despacho o ese contador tiene la autorización y la experiencia para determinar que la información sea correcta. En el caso específico de lo que es este punto, significa que el balance nada más va a tener validez a la fecha en la que se presente. ¿Por qué? Porque si queremos tomar decisiones con esa misma información en un periodo posterior, aunque no haya habido operaciones de ventas, de compras, etcétera, hay operaciones que por sí mismas van a hacer que la situación financiera del balance general o de que las operaciones o los saldos que vengan dentro del balance general no sea la misma por la misma situación de que ya está determinado esas cifras a esa fecha, pero para la siguiente fecha pues ya tuvieron que haber tenido un cambio. ¿Ok? La situación financiera de la empresa no solo le interesa conocerla al propietario, socios o accionistas, existen otras personas, principalmente el Estado, a las que también les importa por lo siguiente. Cuando hablemos de Estado, tenemos que entender que el Estado es la federación, ¿va? La federación, ahorita vamos a ver los ejemplos, pero la federación necesita saber cuál es la situación financiera de la empresa, cuál es el balance general y cuáles son sus operaciones, porque de ahí se determina lo que vienen siendo los impuestos. Entonces, la información financiera, si no está correcta o no está debidamente registrada, es muy probable que el cálculo de los impuestos que se le tengan que pagar al fisco a través de la página del SAT estén incorrectos, ¿ok? También le interesa a los propietarios, ¿por qué? Le interesa por lo siguiente, para conocer la situación financiera de la empresa y para saber si los recursos invertidos en ella han sido bien administrados y si han producido resultados satisfactorios. La mayoría de los socios o accionistas que son en sí los que son los dueños de la empresa, porque son los que invierten el capital dentro de la misma, pues obviamente van a invertir van a invertir no con el afán de perder, no con el afán de ganar algo que se le llama una utilidad, o en términos de socios y accionistas se le conoce como dividendos. Yo invierto en determinadas acciones en una empresa con un valor de 50,000 pesos, por un ejemplo, y yo espero que tenga un determinado rendimiento, no voy a invertir mi dinero para perder. Entonces, por eso es que la situación financiera de la empresa le interesa a los socios, porque van a decir, bueno, de lo que invertí, ¿gané o no gané?
¿ok? Es por eso que es muy importante que dicha información sea correcta y que se represente al 100% al momento en que se está evaluando. Como lo comentamos ahorita, al Estado le interesa conocer la situación financiera de la empresa para saber si el pago de los impuestos respectivos ha sido determinado correctamente. Dentro del temario que vimos ahorita no viene, al menos en esta primera parte, otro estado financiero que se le conoce como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Mientras el balance general nos ayuda a determinar la situación financiera de una empresa, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias nos ayuda a determinar si la empresa tuvo utilidades o pérdidas. Y esas utilidades o pérdidas van dentro del capital contable de las empresas. Se los comento nada más así de manera global para no confundir. El Estado también revisa ese estado financiero denominado estado de resultados junto con el balance general para determinar si la situación financiera de la empresa es la correcta y por ende si los impuestos fueron correctos. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo de esto. De las personas que estén trabajando o las que han trabajado o los que ya tenemos un poquito más de tiempo en el ámbito administrativo, anteriormente las facturas, o si ustedes recuerdan, las facturas que emitían las personas físicas o morales eran facturas impresas, es decir, las mandábamos con un impresor autorizado, una imprenta autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pudieran emitir facturas. Ahorita ya hay un concepto que se le conoce como contabilidad electrónica, en el que nosotros estamos obligados a mandar la información financiera de la empresa de manera mensual a través del buzón tributario del SAT, que para que ellos validen que lo que nosotros hemos timbrado de facturas en el mes sea lo mismo que estamos considerando para efecto de pagos de impuestos. Ahorita nosotros le vamos a dar a un cliente una factura y en automático se le hace un timbrado al SAT y le decimos, ¿sabes qué? Le vendimos a Juan Pérez determinada mercancía por un valor de 100,000 pesos masiva. Ellos ya lo tienen registrado y luego al final del mes o al mes siguiente del periodo que corresponda, por decir, el mes de febrero tenemos que mandar la información financiera del mes de enero a través de la balanza de comprobación y de algunos redes que salen de estos estados financieros para decirle al SAT, ¿sabes qué? Esto lo tengo registrado y en base a eso yo te pagué mis impuestos. Y ellos lo cotejan que nosotros timbramos de las facturas. Es decir, ahorita, aparte de que debe de estar bien calculado, tiene que estar bien amarrado con la información que tiene el SAT. Es por eso que la situación financiera debe de ser lo más apegado, porque al Estado en el momento que detecte que estamos pagando menos impuestos de acuerdo a nuestros registros contables, pues nos podemos hacer objeto de una revisión o de una auditoría por parte del fisco. También le interesa a los acreedores, las instituciones de crédito particulares que otorgan préstamos o proveedores que conceden crédito. Les interesa conocer esta situación de la empresa para conceder el crédito que alcance a garantizar los recursos de la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vimos el tema por ahí de lo que viene siendo pasivos, mencionábamos que se clasificaban de acuerdo a su de mayor a menor grado de exigibilidad. Si nosotros vamos a suponer que somos una empresa que vende el producto X, pero no tenemos dinero para empezar a operar o por alguna situación no hemos recuperado la cartera de los clientes de manera como nosotros quisiéramos, podemos solicitar un préstamo a una institución financiera, a un acreedor, pero obviamente ellos van a decir, bueno, nada más que antes de yo prestarte el dinero, independientemente de que seas persona física o persona moral, que te hagan tu revisión dentro del buró de crédito para otorgarte el crédito, ellos tienen que ver primero cuál es la situación financiera de la empresa. Es decir, ahorita veíamos el ejemplo de la empresa El Progreso, que dices, oye, tiene 1 millón de activos, pero tiene pocos pasivos, o a lo mejor lo único que necesita es algo de liquidez para poder realizar los activos. Es más fácil que a esa empresa un tercero le dé dinero que a la empresa, la quebrada, que realmente pues prácticamente tenía 100,000 pesos de capital. Es por eso que a los acreedores o a las personas que otorgan préstamos les es muy importante la información financiera presentada en el balance general para determinar si el valor de sus activos va a ser lo suficientemente justo para poder cumplir con el compromiso
compromiso de pago que estamos con ellos por el otorgamiento de un crédito. ¿Ok? ¿Hasta ahorita algún comentario, alguna duda de lo que estamos viendo? No, profe, ninguna, muchas gracias. Muy bien. Todo bien, profe, gracias. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Dice, para que la situación financiera, bueno, aquí también hago un paréntesis, me tocó ver en el curso de contabilidad 2 también, aunque la información financiera, aquí nada más estamos haciendo el ejemplo de los accionistas, de los acreedores, de los socios, también a nosotros como trabajadores nos interesa saber la situación financiera de la empresa. ¿Por qué nos interesa conocerla? Las personas que trabajan o que ya trabajamos, y dependiendo que si es una empresa con fines de lucro, están las empresas, si generan utilidades, están obligadas a repartir esas utilidades al año siguiente en que hayan sido generadas, la famosa PTU, o las utilidades que las personas morales deben de dar en el mes de mayo, ¿ok? Entonces, a los empleados en muchas empresas ponen esos estados financieros en los áreas de recursos humanos o a través, ya ahorita que es más moderno, a través de los correos electrónicos o de medios digitales dentro de las empresas, y ahí ustedes pueden ver si se generan utilidades, pues obviamente los empleados que lo entiendan y los que no, también ahí dice se generan utilidades y el mes siguiente se les tiene que hacer esa repartición de utilidades. Es decir, también nosotros como empleados o como trabajadores somos usuarios de la información financiera, ¿ok? Dice que para que la situación financiera indicada en el balance sea lo más exacta posible, se deben incluir absolutamente todo el activo y todo el pasivo correctamente valorizado, es decir, con su valor, pues cualquier alteración, tanto de más como de menos, se reflejará directamente en el capital. Esto es muy importante, o sea, no muchas veces por decir, ¿sabes qué? Estamos muy bien, vamos a poner más activos, o ya en el ámbito administrativo hay contadores que hacen magia y mueven las cosas, pero si lo que queremos es, valga la redundancia, el comentario, no hacernos tontos y ver cuál es la situación financiera real, tenemos que registrar todo, es decir, si tenemos activos, ponerlos, si tenemos pasivos, también ponerlos, porque queremos quitar unas cosas y poner otras, aparte de que éticamente no es correcto, y aparte de que fiscalmente no es correcto y financieramente no es correcto, el valor del capital va a disminuir o va a aumentar dependiendo de lo que nosotros pongamos o realicemos como cuentas de activo o cuentas de pasivo, ¿ok? A fin de que el balance se pueda interpretar con mayor facilidad, el activo y el pasivo deben de estar correctamente clasificados, que ya lo vimos en anteriores sesiones, es decir, si es la cuenta de bancos, pues no puede estar dentro del activo porque es una cuenta del activo circulante. Es parte del activo, pero de acuerdo a su grado de disponibilidad es efectivo, entonces debe de estar clasificada en el activo circulante. En el caso del pasivo igual, si tenemos una deuda, y ahorita que veíamos el caso de los acreedores, también les puedo poner el ejemplo. Si nosotros solicitamos un crédito para una hipoteca con una institución bancaria, pues obviamente la debemos de clasificar dentro del pasivo fijo, no dentro del pasivo circulante, porque la deuda no la vamos a pagar en el corto plazo, la vamos a pagar en periodos que generalmente son de 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, si nosotros no clasificamos bien las cuentas, pues obviamente la toma de decisiones de quien vea esa información, llámese el Estado o Hacienda, como lo quieran ver, llámese los empleados, los accionistas, los terceros, no va a ser claro y ahí puede que caigamos en una situación o que la información financiera sirva para lo que debe de ser, o que realmente detecten que no la estamos presentando de manera correcta. El balance general debe de contener los siguientes datos. Debe tener un encabezado con el nombre de la empresa o nombre del propietario, la indicación de que se trata de un balance general, por ejemplo, Compañía La Quebrada SADCV, balance general y la fecha de formulación al 31 de enero del 2021, al 28 de febrero, al 31 de marzo, etc. Debe contener un cuerpo que es el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el activo. Activo se conforma de circulante, fijo y diferido. Debe tener un nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el pasivo. Pasivo circulante, fijo y diferido, y el importe del capital contable, que es activo menos pasivo es igual a capital. Y debe de estar firmado.
¿Por quién debe de estar firmado? Por el contador que lo hizo y autorizó. Es decir, para que un balance general tenga un valor, debe estar firmado por un contador público con una cédula profesional que lo avale de que esa información es correcta. Yo les hacía un comentario que cuando ya es el balance general o la información financiera vaya a ser utilizada para conceptos más específicos como un crédito, una línea de crédito grande o para una situación de entrega de dividendos, etcétera, pues obviamente si el contador público lo puede hacer, pero a lo mejor el tercero o en este caso la institución financiera le va a decir al dueño de la empresa, probablemente sí te preste el dinero porque pues a lo mejor los números dicen una cosa, pero yo necesito que un contador público certificado o un despacho autorizado me lo valide. A eso se refiere con la firma del contador que lo hizo y lo autorizó. Y también debe de estar firmado por el propietario del negocio o por el representante legal que se designe dentro de las actas constitutivas, que son los documentos por el cual se forman las empresas y en el cual se ha detallado quién va a ser la persona autorizada para firmar este estado financiero. El balance general se puede presentar de dos formas, con forma de reporte y en forma de cuenta. En el caso específico vamos a ver el primero, que es el de forma de, un segundito, porque aquí no alcanzo a ver, que es el de forma de reporte. Este nos dice que consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente a la suma del pasivo para determinar el capital contable. Y de acuerdo con lo anterior, vemos que es activo menos pasivo es igual a capital y la fórmula expresada por medio de, literalmente, es de activo A menos P es igual a C. Esta fórmula se le conoce con el nombre de fórmula del capital. Y aquí estamos viendo un ejemplo, no sé si lo alcancen a ver, de lo que viene siendo un balance general con forma de reporte. Si se fijan, aquí el activo está clasificado por activo circulante, que es caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores, y nos da una suma de 4.500.000. El activo fijo, es edificios, mobiliario y equipo de reparto, nos da la suma de 4 millones y el diferido nos da 200,000 pesos. La suma de las tres clasificaciones del activo nos da un total de activo de 8.700,000, que es lo que veíamos aquí, que se suman cada una y a la suma total del activo se le resta la suma total del pasivo, que en este caso es pasivo circulante, 1,000,000 de proveedores, 800,000 de documentos por pagar y 200,000 de acreedores, nos da un total de pasivo circulante de 2 millones. En el pasivo fijo tenemos acreedores hipotecarios por 1,000,000 y en el pasivo diferido rentas cobradas por anticipado por 100,000. La suma de estas tres clasificaciones del activo nos da los 3,100,000. A la suma total del activo le restamos la suma total del pasivo y nos da nuestro capital contable. Eso es cuando el balance general se presenta en forma de reporte. La otra forma de presentarlo, y que es la que más comúnmente se utiliza por la mayoría de los despachos y de las empresas, es en forma de cuenta. En esta forma se emplean dos páginas. Aquí en la literatura habla que son dos páginas, pero realmente es una página. Y en el lado izquierdo se clasifica, se ponen lo que vienen siendo las cuentas de activo clasificadas de acuerdo a su grado de disponibilidad, y en la derecha la del pasivo, obviamente también clasificadas de manera correcta, y el capital contable. Aquí vamos a ver un ejemplo de este reporte. Si se fijan aquí, a diferencia del de cuenta, del lado izquierdo están lo que vienen siendo las cuentas del pasivo, y del lado derecho está las cuentas de pasivo y la cuenta de capital contable. A diferencia de la otra, que lo íbamos sumando y al final sacábamos una sumatoria y le restábamos la sumatoria, aquí sacamos un gran total de activo y sacamos un gran total de lo que viene siendo el pasivo. Activo menos pasivo es igual a capital contable. A esta cantidad le restamos los 1,150,000 y nos da nuestro capital contable de 2,717,000, y la suma de nuestro activo es la misma suma de nuestro pasivo más nuestro capital contable.
Como puede observarse, el total del activo es igual al total del pasivo más el capital, razón por la cual el balance general con forma de cuenta se basa en la siguiente fórmula. Es activo es igual a pasivo más capital, y en el otro era activo menos pasivo es igual a capital. Y se representa por medio de fórmula activo es igual a pasivo más capital. La fórmula anterior ya se le conoce como la fórmula del balance general. Y con eso, pues prácticamente damos por terminado el tema del balance general. No sé si tengan alguna duda respecto a lo que vimos el día de hoy. Sí me gustaría abrir los micrófonos para aclararlas, o si tienen alguna retroalimentación que podamos compartir con los demás alumnos, estaría muy bien. Todo esto lo que hoy repasamos es lo de la actividad, ¿verdad? Exactamente. Muy mal hecho porque ya la subí. Sí, digo, desafortunadamente yo generalmente lo que les sugiero es que las actividades las presenten después de la sesión síncrona, pero obviamente si usted se fija en lo que viene siendo las preguntas, van muy encaminadas a lo que estamos viendo ahorita y a lo que viene en la bibliografía, no viene nada fuera de eso. Sí, de hecho sí. Y la verdad, pues en mi área de trabajo, pues es algo que manejo mucho lo que son el balance. Nosotros hacemos juntas mensuales, pero también tenemos cada principio de año lo que es la junta general, donde se ve el presupuesto, donde se ve el balance general y todo eso. Sí, de hecho esas reuniones que se hacen son para determinar cuál va a ser, ya metiéndonos un poquito más a cuestión de estrategia financiera, de posicionamiento de negocio. Esa información es muy importante que esté correcta. Ahorita estamos viendo cuestiones muy técnicas de lo que es la parte contable. Usted que ya tiene experiencia en eso, y si tiene ahí contadores que lo puedan corroborar, el balance general sirve para determinar de manera correcta dónde estamos posicionados y hacia dónde nos queremos posicionar. Exactamente, es como una curva de crecimiento de la empresa, donde también te das cuenta de cuáles son las debilidades y las fortalezas que está teniendo la empresa en cuestión administrativa. Sí, de hecho muchas empresas, hay un concepto que se llama, para desviarnos un poquito, pero también les puede servir, que se llama planeación estratégica. Hay varias herramientas para determinar el rumbo de una empresa. Ese análisis que usted me está diciendo es un análisis FODA, donde se hacen las fortalezas, oportunidades, debilidades, etcétera, y se toman en cuenta muchas cuestiones estratégicas de posicionamiento, pero también toman en cuenta la parte financiera, ¿va? Obviamente, aunque sea algo operativo, lo tienen que tomar en cuenta porque no se pueden tomar decisiones en blanco. Es como, yo les pongo un ejemplo bien sencillo. Muchas empresas, por ejemplo, FEMSA ahorita ya tiene un presupuesto, como bien lo mencionó, de cuánto va a vender en el año, porque dependiendo de lo que vaya a vender en el año, va a proyectar un estado de resultados, un estado de costo de producción y venta para determinar a cuánto va a vender cada artículo, para poder determinar o generar determinadas utilidades para darle el rendimiento a los socios o accionistas. Porque si no, también, si no se hacen esos análisis, pues obviamente no se puede trabajar de esa manera. Claro, se gasta, bueno, muchas veces, como dicen, se gasta, cuidas los centavos y descuidas los pesos. Sí, y obviamente, pues no, como decía un maestro, no puedes tú iniciar un negocio sin una preparación. O sea, es cierto que a veces son golpes de suerte, pero ya en la actualidad hay muchas herramientas que te dicen cómo iniciar un negocio y cuáles son los diferentes puntos que tú tienes que tener en cuenta para iniciar un negocio, y uno de ellos es forzosamente la información financiera. De hecho, hay otro concepto que ha tomado mucho auge en los últimos años, aparte del estado de resultados y balance general, y yo me imagino que ahí donde usted trabaja también lo tienen que ver, que es el famoso estado, lo que dicen del flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque sí, ese estado final o ese reporte nos dice a nosotros cómo se van a mover las finanzas internamente, si vamos a tener dinero o liquidez para hacer rápido frente de nuestros compromisos, ¿no? Sí, sobre todo los compromisos fijos que se tienen en la empresa. Es correcto, circulantes. Muy bien. Gracias, maestro. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda?
De mi parte, no, muchas gracias, maestro. Muy bien, bueno, pues si ya no hay ningún comentario adicional, ninguna duda, agradecerles la conexión. Aprovecho para comentar lo siguiente. La próxima semana ya viene se va a presentar lo que es el examen parcial. El examen parcial va a estar configurado a partir del lunes en la mañana. Ahorita por ahí se les van a poner las instrucciones, se les dan creo que 2 o 3, 4 días, no recuerdo ahorita exactamente porque no he leído las instrucciones que nos van a dar para este tetramestre. Y es un examen que nada más va a constar de puras preguntas y respuestas de lo que hemos visto en las clases, ¿ok? El examen parcial, la próxima semana no vamos a tener tema programado para clase, pero sí vamos a tener una sesión síncrona para ver los puntos más medulares que vimos en estas 5 semanas y que obviamente les van a servir de base para el examen parcial. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien, también aprovecho para comentarles, por ahí ya se están empezando a evaluar todas las actividades que estaban pendientes, ya nos dieron la línea de cómo hacerlo técnicamente para no batallar tanto. Esta actividad, todavía ya es de manera individual, la que se tiene que presentar a más tardar el próximo domingo. Si alguno de ustedes llega a tener una situación, manden un mensaje y vemos la manera de apoyarlos para que no se queden sin presentar sus tareas. Hay algunos alumnos, no sé si hay alguno conectado que me han estado mandando mensajes, es un poquito ahorita saturado el tema de la evaluación porque no nos habían dicho exactamente cómo, pero ya lo estamos corrigiendo. Y que no se van a quedar sin evaluar. Si alguna persona por alguna situación no está en un grupo, vamos a ver la manera de evaluarlo y que me hagan llegar la tarea sin ningún problema. ¿Okay? Les agradezco mucho su participación a todos los que se conectan. Y nos vemos la próxima semana para dar el repaso y darles algunos tips de lo que va a ser el examen parcial. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por conectarse. Que descanse. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos.